Pero bueno, empezaré contándoles que el otro día me enteré que leí que en una novela colombiana hay un joven colombiano que despierta después de una larga noche de juerga en una playa de Francia, donde vive o vivía, y cuando despierta piensa: qué magnífica oportunidad de ser otro, puesto que no tiene ningún documento, ningún rasgo de identidad oficial, y piensa que podría elegir una nacionalidad distinta, que la vida le ofrecía esa extraordinaria alternativa, y decide hacerse peruano. Pues yo quedé muy intrigado por esa declaración, como peruano que soy, puesto que me pareció una declaración de modestia, cuando podría haber elegido ser argentino, por lo menos mexicano. Pero después encontré la explicación a esa idea, que es que este personaje lo que quería ser este personaje lo que quería estar es en una novela de Alfredo Bryce Echenique, porque Alfredo Bryce Echenique ha, diríamos, convertido en canónica la noción de que todos queremos ser otros, porque no nos debemos a una identidad destinada fatalmente por la geografía, ni siquiera por el linaje, sino que la identidad sería una elección propia de cada uno, que de acuerdo a sus preferencias, opciones, vocaciones, intereses, etc. Me llamó la atención mucho esto porque justamente uno de los rasgos, diría yo, dominantes de la nueva literatura en lengua española es esta libertad de la identidad. Siempre se habló, sobre todo en mi época, en el Perú, que América Latina se caracterizaba porque tenía un problema de identidad. Y pues mi mejor amigo en la universidad era un poeta que había nacido, Mirko Lago es su nombre, en la frontera, cuando sus padres huían de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución de los judíos, y tenía un pasaporte que decía apátrida. Y yo debo confesar que tenía una gran envidia de él, alguien que tenía un pasaporte de apátrida. Y cuando decidió nacionalizarse peruano, me pareció que era otra vez una declaración de modestia y una renuncia a ese ideal de no ser identificado para siempre con la geografía. Hoy día ya es menos dramática y quizá menos cómica o paradójica la decisión de los más jóvenes escritores de tener una patria en un libro o un hábitat en un lenguaje, puesto que más que nacer en un país, parece que para los escritores jóvenes es más decisivo haber nacido en una lengua, y sobre todo en un estado de la lengua, y más aún en la invención de la memoria a partir de un lenguaje. O sea, en la posibilidad de elegir una familia de precursores de uno mismo, o de ejemplos o paradigmas radicales de trabajar sobre el lenguaje. Yo creo que los peruanos nunca he creído que teníamos un problema de identidad. Si algún problema teníamos era un exceso de identidad. Y ya no se diga nada de los argentinos o de los mexicanos, para quienes el nacionalismo es una especie de obsesión psicoanalítica, diríamos ya, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto entonces? Quiere decir que hoy, por ejemplo, en la teoría jurídica, la ciudadanía es considerada un membership. O sea, es como una tarjeta, el pasaporte sería como una tarjeta de un club al cual uno pertenece. Por lo tanto, es posible que haya gente que tenga varias ciudadanías, como hay hoy en efecto, y no significa que sea esquizofrénico, tal vez ni siquiera paranoico, ya no están de moda los paranoicos. Y por lo mismo también puede una persona joven, un escritor nuevo, tener varias identidades, sin tener una desintegración de su persona, como se creía antes. Y tener varias identidades simplemente quiere decir que en distintos contextos el sujeto funciona de acuerdo al espacio que se mueve. Y puede tener una identidad familiar, sexual, política, regional, lingüística,
literaria, y eso no es un conflicto para nadie hoy. Más bien, sería muy raro considerar que alguien está hoy absolutamente destinado por su identidad regional y por su ciudadanía dictada finalmente por la distribución de las fronteras. Y ya sabemos que por eso mismo otra de las características quizá de la nueva literatura en español sea su carácter transfronterizo. La idea de que el texto pues habita en tensión, deshabita los espacios digamos dictaminados y habita con libertad la transgresión de los dictámenes fronterizos. Casi todos los escritores menores de 30 años hoy en la lengua española, pues salvo que tengan un énfasis estilístico, regional, se puede pensar que esa literatura podría ocurrir en cualquier país. Me parece que esa libertad del texto es una manera de trabajar sobre el pasado y de proponer un futuro que tiene que ver con la lectura. Finalmente es la lectura el espacio que se ha liberado más, ¿no? Si nosotros pensamos cómo es el fenómeno de la lectura, que se consideraba que era un acto natural de aprender a leer y leer, que es el acto aparentemente más fácil, sin embargo hoy sabemos que es un acto de lo más enmarcado, está enmarcado en una serie de protocolos, formatos, hábitos, aprendizajes, expectativas, etc. Pero la literatura justamente lo que hace es deshabitar de esos hábitos el hábitat, o sea, el espacio vivible que construye, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que haya una literatura que critica una identidad determinada, que critica una nacionalidad determinista y que cuestiona el régimen de los géneros y de las tradiciones para abrir en la página horizontes de diálogo, de intercambio, de respiración finalmente, tienen que ver pues, con estos nuevos gestos radicales de ir más allá de lo convencional. Pienso además que esto no es solamente un juego o una especulación, sino que tiene que ver con, está muy contextualizado. Estos años, me parece a mí, se parecen muchísimo a los años 60, en una cosa importante, en que en los años 60, cuando apareció el boom de la literatura latinoamericana, que todavía sigue siendo un paradigma de cambio radical de lo nuevo, aunque venga de muchas partes, vivíamos en América Latina un momento privilegiado de intensificación y de multiplicación de las comunicaciones. Hubo un gran fenómeno de amplitud del escenario comunicativo a través de revistas, semanarios, prensa nueva, y editoriales, y viajes, intercambios, congresos, ferias de libros. Y entonces los escritores latinoamericanos empezaron a liberarse de este determinismo regional y a vivir en el espacio de la comunicación como un síntoma de nuestra propia modernidad. Al mismo tiempo, como es obvio, la Revolución Cubana era otro de los grandes movimientos utópicos o utopistas característicos de la cultura latinoamericana, de creer siempre que el futuro será mejor que el pasado, que alimentó y articuló y está en el contexto de estos años del boom, ¿no? Es irónico porque el éxito del boom se debe a un gran desarrollo capitalista, que es el fenómeno de la universalidad de las comunicaciones, al mismo tiempo a ideas socialistas, ¿no? Era un fenómeno contradictorio quizás, pero también típicamente latinoamericano, esa sintaxis latinoamericana que articula cosas a veces disímiles y paradójicas, ¿no? Que solamente son posibles entre nosotros y que tienen la gran tradición del barroco como el mayor ejemplo. Y hay como una nueva modernidad, una modernidad alterna, le llaman algunos teóricos, que funciona como la capacidad de los sujetos de ser más que sujetos, de ser agentes, o sea, agentes culturales. Quiere decir sujetos capaces de instrumentar con el lenguaje un espacio creativo propio. Y esto lo ha dado el Internet sin la menor duda, ¿no?
ha hecho lectores operativos que intervienen en el escenario de la lectura con su propia libertad creadora, su propia capacidad crítica y su propia voluntad de radicalizar la escritura más allá de los horizontes de dictamen. En este momento, entonces, yo encuentro un fenómeno muy curioso, que es que escritores de Argentina y de España y de otras partes, por ejemplo, reescriben a Borges. Y me preguntaba yo por qué Agustín Fernández Mayo, un joven escritor español que es el más interesante que hay hoy día en España, autor de lo que se llama El Proyecto Rosilla, ha escrito su última novela como una reescritura de un cuento de Borges. Y un poeta argentino está reescribiendo el Aleph, ampliándolo en cada frase. Este poeta argentino hace algo más, no solamente reescribe, sino que opera con el texto como si fuera una máquina el texto de Borges, que hay que reconstruirla. Tiene que ver primero con el mecanismo de reciclaje, que es absolutamente latinoamericano. Ustedes lo conocen muy bien, que es la capacidad de transformar una motocicleta en un avión, digamos, que es absolutamente característica de la capacidad instrumental que tiene la cultura latinoamericana y la sintaxis del texto latinoamericano de incorporar en su discurso aspectos disímiles y crear uno nuevo. Entonces me preguntaba yo por qué Borges, y creo que es por volver al pasado. No sería raro que alguien esté escribiendo Lezama aquí, por ejemplo. Sería interesante intervenir un texto de Lezama libremente. Reescribir un texto del pasado como si ese texto fuera un modelo de la memoria y proponer a partir de eso algo nuevo, que sería un modo nuevo de leer lo canónico. Al final la lectura es ese instrumento poderoso, instrumental y crítico, que está hoy día libremente en manos de los más jóvenes. ¿Y por qué hay que reescribir la memoria? Tal vez porque, en primer lugar, hay que hacer una crítica del lenguaje, porque el lenguaje que hemos heredado es un lenguaje muy cargado de prejuicios, de dictámenes tradicionales, de mentalidades premodernas, etc. Y en esta operación, diríamos, hay la búsqueda de un nuevo lenguaje a partir de un lenguaje ya consagrado como paradigma. Pero por otro lado, quizá también porque esto tiene que ver con el futuro, porque en la noción que tenemos hoy del futuro en los nuevos escritores, el futuro que tenemos es el pasado utópico que hemos tenido. O sea, el pasado, tal como vemos el pasado, creo yo, es no la memoria de lo que ocurrió, sino de la memoria de lo que pudo haber ocurrido. Y entonces la utopía nuestra hoy no es un discurso vacío sobre el futuro, sino una manera de leer el pasado. Entonces, esta manera de leer el pasado como una construcción de la utopía es profundamente cultural nuestra, porque la imagen y la imaginación y la persuasión utópica es fundacional para nosotros desde siempre. Entonces, reconstruir la lectura a partir de un texto radicalmente libre y operativo, que busca rehacer los grandes textos para comenzar de nuevo en esta época de expansión comunicativa, me parece un gesto complejo, típico de la sintaxis latinoamericana, con una nueva entonación de un lector que no es solamente el autor ni el lector del libro, sino que es un lector más amplio, un lector que está siendo inventado. Yo creo que la literatura nueva está inventando un nuevo lector. Tenemos una gran literatura, lo que nos falta es mejores lectores. Gracias.